¿Ya se ve, profe? Ingeniero, aquí vemos ¿Ya? tu cuaderno, sí, Ok. gracias. Bueno, prácticamente aquí está la tabla que venía en el archivo PDF que nos mandó, en Ok, el cual, pues bueno, como ya lo habíamos visto en clase, calculamos P testada, que es sí, bueno, P testada, y nos da 0.0272, y al momento de multiplicarlo por N, nos da que, en este caso, pues da 2.72, ¿no? la línea central. La línea central. Ajá. Ok, perfecto. Posteriormente tenemos el cálculo de nuestra línea central, la superior, perdón, El nuestra límite línea superior, superior, ajá. ajá, el límite superior, Ujú. y nos da 7.59, y nuestro límite inferior nos dio menos 2.15, y como dice en el documento, como es negativo, pues bueno, se va a utilizar cero, pues no se considera, ¿no? Ok. Y ok, después aquí tengo mi gráfica, en la cual tenemos el número de unidades defectuosas versus subgrupo. Ujú. Hemos aquí marcado nuestro límite inferior, igual a cero, nuestro límite superior, 7.6, nuestra línea central, 2.72. Y pues bueno, graficando los datos que vienen aquí en esta tabla, Ujú. nos arroja, pues sí, prácticamente esta gráfica. Ah, pusiste una conclusión abajo, ¿ah? Sí, sí, aquí abajo viene mi análisis. Excelente. Y pues bueno, prácticamente el análisis fue que del total de las unidades defectuosas distribuidas en los 25 subgrupos, podemos ver que en la gráfica unidades defectuosas contra subgrupos, 13 de las unidades defectuosas por cada subgrupo se encuentran por arriba del promedio. Es decir, del promedio de la línea central, 2.72. Es decir, Ok. 13 líneas, 13, sí, número de 13 unidades defectuosas, puntos. Ajá. 13 puntos se encuentran por arriba de esta línea central. Y como son 25 datos, pues bueno, las otras 12 se encuentran por debajo de la línea central. Y, Entonces, eso indica que está balanceada, que está más o menos mitad y mitad, ¿no? ajá, sí, más o menos mitad y mitad. Y entonces, Ujú. pues bueno, fue como lo expresé aquí. Y los otros 12 unidades defectuosas por cada subgrupo se encuentran por debajo del promedio. Sin embargo, todas las unidades defectuosas por cada subgrupo se encuentran dentro de los límites tanto el inferior como el superior. Ok, De modo tal que es posible ver que la muestra tiende a tener una aproximación a la distribución normal, es decir, una campana de Gauss, excelente. ya Muy que, pues bien. bueno, sí, ningún dato de la muestra se sale del límite superior ni del inferior, ¿no? Entonces, De pues bueno, acuerdo. prácticamente fue el análisis que hice. Muy bueno. Muy buen trabajo esto, Josué. Eh, ok. ¿Algún comentario del grupo, ingenieros? ¿Algo más que quisieran agregar? Bueno, además de eso que mencionó Josué, si no sé, puedes mostrarnos tu gráfica, ingeniero, por favor. Sí, profe, aquí está, déjeme voltearla. Es, Sí, mencionamos también que había otros patrones que indicaban que había una anormalidad o que no estaba cumpliendo con la curva normal, que era que si hubiera una corrida arriba abajo, ¿no? 5 o 6 puntos arriba del continuos, arriba del promedio, o, o lo mismo 5 o 6 puntos abajo del promedio, o una tendencia que haya una corrida que le llaman, que es 5, 6 puntos, 7 puntos en línea ascendente o descendente. Eso también indicaría que la gráfica, digamos, que no cumple con lo que es la curva normal. ¿Ok? No sé, ¿alguna pregunta sobre esto? Entonces, aquí tenemos P testada por N, que es el promedio, y dijimos que la desviación estándar, ¿cuánto valía? Ahí está calculada, ¿verdad? sí, sería más o menos 3 desviaciones estándar, ¿no? Sí. Pero lo tenemos en la fórmula, ¿no? Tienen la fórmula, el factor estos son, aquí tenemos la desviación estándar, ¿verdad? Sí, Okay, entonces, en este caso,
Este es lo que es la desviación estándar, todo este factor, toda esa raíz cuadrada, y está multiplicada por 3. Sí. Entonces, Me da para un sacar... valor de... Perdón, dijeron. Perdón, profe. Me da un valor de 1.6. 1.6. Ok, gracias. 1.6, esa es la desviación estándar de este proceso. Multiplicado por 3 nos da los límites. Entonces, 1.6 es la desviación estándar y 2.72 defectos por día en promedio sacamos, ¿no? Ahora, ¿qué sigue, ingeniero, después de eso? Ya tenemos la gráfica. ¿Qué sigue? ¿Qué nos toca hacer? Ya la pregunta para todo el grupo. Ya nuestra gráfica sabemos que es estable o está dentro de control o cumple con la línea, con la curva normal. Entonces, un proceso estable, un proceso predecible. Ya está controlado. Ahora queremos reducirlo, ¿verdad? ¿Cómo haríamos para reducirlo? ¿No? Podríamos identificar los días en los que se alejó más de la línea ¿cómo se llama, profe? La del medio. La línea central. Central, ajá, la línea El central. promedio. Identificar Ok. cuáles son las que más se alejan y bueno, por lo que veo va dependiendo de días. Entonces, identificar en esos días. Supongo que en algunas empresas hacen un reporte como al día de, no sé, tal máquina falló o se le dio mantenimiento a una máquina o algo así. Entonces, igual checar como expedientes para ver, o reportes al día de los operadores. Ok, correcto, sería una forma, pero sí es correcto. Entonces, ahorita sería identificar cuáles son las causas de las condiciones anormales, por así decirlo. En este caso, esto todo es normal, ¿verdad? Vamos a ver una información de cómo se leen los gráficos de control, porque eso va a ser parte de gracias, Kenia, correcto lo que estás diciendo. Entonces, bueno, gracias, Josué, también por la gráfica. Sí, profe, gracias. Buen trabajo. Voy a compartirles mi pantalla. No sé si, a ver si salen. En otra clase se trabó mi máquina y se borraron muchos archivos, entre ellos los de ustedes. Está en inglés, pero la buena noticia es que vamos a hacer una pequeña tarea para hacer la traducción de eso. Y permítame un segundito nomás. Voy a grupos. Entonces, a ver si lo logran ver. Bueno, aquí es una información de cómo leer las gráficas de control. Y permítanme un segundo. Esto se los voy a enviar. No sé si alcanza, ahí ven el PDF. Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias. Entonces dice, ¿cómo leer gráficas de control? ¿Alguien me quiere ayudar a hacer la traducción? ¿Qué es lo más importante en el control de proceso? Si quiere, yo lo ayudo, profe. Gracias, señor. Adelante. Sí, adelante. Algo de lo más importante en el
en el control de proceso es Capturar o entender en tener el estado del proceso de proceso, a través de la lectura a través de la lectura de de las de cartas de control, control, de las de las gráficas cartas de de control, control y tomar apropiadamente acciones apropiadamente de manera oportuna de manera oportuna en cuando el que se busca en el proceso, ¿no? ¿Sería? sí, sí, de tomar las acciones apropiadas de manera oportuna cuando algo inusual o Inusual anormal sucede en el se proceso. Un encuentra en poco lo el que decía Kenia, buscar cuáles son las causas o donde hay variaciones inusuales, encontrar cuál es la razón, ¿verdad? Ok. El estado controlado de un proceso es el estado el cual el proceso es estable Correcto. y el proceso el, El promedio y la variación del proceso, el promedio y la variación del proceso no cambian. correcto. ¿Qué es weather, profe? Bueno, independientemente de que el proceso, De que el proceso está en un estado de control o no, es juzgado por siguiendo a el través, criterio sí, del cuadro de control. sí, correcto. Dice, independientemente de si está controlado o no el proceso, el siguiente criterio se usa para las cartas de control. Este inglés es japonés y de repente está medio tarzanero, pero bueno, se entiende. Gracias, señor. Entonces, muchas gracias. ¿Cuál es tu apellido? Espinosa López. Gracias, Espinosa. Entonces, aquí te dice que qué es lo más importante de la carta de control, ingeniero. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? No quisiera que a veces por eso no nos metemos en tanto término estadístico para que no perdamos de vista el foco. Porque a veces al estar haciendo los cálculos de repente se nos olvida para qué lo estamos haciendo. Entonces, te dice que lo más importante del control del proceso es que entiendas de manera más precisa a través de leer las cartas de control cuáles son las acciones que tienes que tomar de manera inmediata para, en el caso de que ocurra una situación normal. Eso es lo más importante, hijo. Entonces, como decían, bueno, vamos a ver nuestra gráfica y vamos a evaluar si algún punto está fuera y por qué fue esa situación, o si hay una tendencia, algún patrón que nos indique, hay que investigarlo. Y aquí te da una serie de recetas de qué podía ser algo fuera de lo normal, ¿no? Lo primero que dice, puntos fuera de los límites de control, ¿no? Después dice, una corrida. Básicamente, aquí pone varios ejemplos. Dice, existen 7 puntos en una línea recta, es considerado que es anormal. O sea, que el hecho de que tú tengas 7 puntos arriba y yo diría a partir de 5 habría que revisarlo, arriba de la media o abajo de la media, quiere decir que hay algún problema. O si existen 7 puntos seguidos en tendencia hacia arriba o hacia abajo, es lo mismo. Es lo que está diciendo. Y pone otros ejemplos de que pudieran también existir temas. Dice, si existen 10 de 11 puntos consecutivos ocurriendo en un lado de la línea central. Aquí, por ejemplo, tienes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero nada más hay un punto, de esos 10 nada más hay un punto arriba. Y todos los demás están por debajo. Entonces, eso es posible, pero es poco probable. Entonces hay que investigarlo. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando eso? Lo mismo que en este caso, ¿no? Y dice, si existen 12 de 14 en la misma situación, o 16 de 20. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ok. Voy a dejar de compartir, les voy a enviar esta información, pero permítame cambiar de hoja porque entonces esta era la 19. Okay. Voy a compartir la segunda hoja. A ver si me explico. Entonces, ¿alguien quiere leer por favor? ¿Quiere traducirlo? Tendencia. Yo, profe. Adelante, Ingeniero, por favor. Cuando los puntos... Cuando los puntos son continuos Sí. en la curva. Sí, hacia arriba de la curva, hacia arriba o hacia abajo de la curva. Hacia arriba o hacia abajo de la curva. No sé por qué le ponen curva, pero sí, es una línea recta hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? En este sitio hay, ¿qué es trend? Dice que esos tienen una tendencia. Que tiene una tendencia, correcto. Entonces, se dice que tiene una tendencia, sí, hay una tendencia, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, aquí lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una condición, gracias, señor. Este es un poco más sofisticado, pero bueno, vamos a leerlo. Dice, considerando puntos en los cuales en 3 sigma en los límites de más menos 3 sigma, aquí están los límites, o entre 2 sigma y 3 sigma, se consideran anormales. Por ejemplo, aquí hay 2 puntos en esta banda. Esa banda, ¿a qué porcentaje equivale en la curva normal? Entre 2 y 3 sigma. Dijimos que más menos 2 sigma, ¿qué porcentaje de la población hay? 95.5. Gracias, Ingi. 95.5. Entonces, si hay 95.5 entre estos dos puntos, ¿cuánto nos queda en esta zona? Y en esta. Serían 4 más 4, serían 8%. No, sería 2 y 2, ¿no? O 2 y medio y 2 y medio. Ah, sí, perdón. 4 entre 2 más bien. 4 entre 2. 2%. Entonces, la probabilidad de que caiga un punto aquí es 2%. Y la probabilidad de que caigan 2 puntos seguidos es 0.02 por 0.02. No sé cuánto da eso, pero es muy poquito, ¿no? Esa es la probabilidad de que caiga. Es menos del 1% de probabilidad de esto. Entonces, aquí puede ser que haya algo raro o lo mismo ocurre en este caso, que se va de extremo a extremo, o en este caso, aunque pasa por un punto intermedio, pero de todas maneras se va de un extremo hasta el otro. Entonces, todos esos patrones, como me mencionaban,
¿Qué tenemos que hacer con esos puntos o esos signos o esas alertas? Pues investigarlos, ¿no? Porque lo que queremos es mejorar el proceso y este dato tiene información que nos interesa mucho, porque si encontramos la causa de por qué se dio este punto, nuestro proceso va a mejorar, ¿cierto? Aquí viene un tema un poquito más sofisticado, que es aproximarse a la línea central. Aquí habla del 1.5 sigma, que la verdad no tengo idea cuánto sea, pero está entre 68 y 95%, ¿no? Aproximadamente, ¿qué será? Como un 80%. Entonces, el 80% de los puntos podrían caer aquí, pero aquí, ¿cuántos tenemos? Debería de tener el 80, pero aquí hay el 100. Entonces, dice, en ese caso, eso significa que puede haber, ¿qué dice ahí? Una mezcla. Mezcla de datos con una agrupación Excelente, sí, con una agrupación, una mezcla de datos diferente, con una agrupación diferente. Correcto, con una de diferentes poblaciones en un mismo subgrupo. ¿A qué le llaman subgrupo aquí en este caso? Subgrupo le llaman al tamaño del lote, ¿no? En el caso que vimos cuando hicimos la gráfica XR, teníamos una N o un tamaño de subgrupo igual con 5, ¿cierto? Teníamos 5 datos aquí, sacamos el promedio, ¿se acuerdan? Ese es el tamaño del subgrupo. Y ahorita nos vamos a regresar a esa gráfica, pero lo que te está diciendo es que si está demasiado cerca, es que tal vez existen dos poblaciones en esta gráfica, dos diferentes situaciones, dos diferentes condiciones, pero como los mezclas en el subgrupo, todo junto, te da este tipo de gráfica, por la razón de que aquí vas a tener una mezcla de las dos poblaciones. Y recuerdan con base en qué se calculan los límites de control. Unos factores, pero todos los límites de control se calculan con base en qué. Con base en la distribución de la normal, correcto, pero Las desviaciones, ¿no? Las 3 desviaciones, son 3 desviaciones estándares, correcto, pero la desviación estándar, ¿cómo calculamos la desviación estándar nosotros? ¿Considerando la media o considerando el rango? La media. Bueno, colocamos el promedio, pero la desviación estándar está calculada únicamente con base en ¿verdad? ¿Se acuerdan que mándeme? Perdón, profe. Tenía que ver con es una especie de promedio de las distancias, ¿no? De los puntos a la media. Es correcto. Es un promedio de las distancias a la media, pero en este caso, cuando te acuerdas que el límite superior de control de X está dado por una fórmula que dice A2, que es un factor por R testada, ¿verdad? Entonces, este es un factor, es una constante. Y lo estamos calculando con el rango promedio.
siempre esta amplitud se calcula con base en el rango. Entonces, si el rango es más grande, obviamente la amplitud de los límites va a crecer. Y en el caso del rango es lo mismo. El límite superior del rango es D4, otra vez por el rango promedio. A lo que voy es que en realidad la desviación estándar se está calculando con base en el rango. Pero si tú tienes dos poblaciones, el rango va a crecer, ¿verdad? Porque va a ser el rango de, vamos a suponer que estás produciendo, pues tienes el proveedor A y el proveedor B y se comportan diferente, pero tú lo juntas en tu subgrupo. Mides piezas tanto con la materia prima de A como la materia prima de B. Entonces, se va a hacer muy grande esta parte y por eso tu gráfica se queda centrada en el alrededor de la media, muy pegado realmente más de lo que debiera a la media. Por eso dice aquí que revises el tema de los subgrupos. Dice, es necesario revisar y cambiar la forma como haces como estás agrupando tus datos. Eso es lo que está tratando de decir ahí en esa parte. Perdón. No sé, ahorita a ver si me explico mejor. Finalmente, la periodicidad, ¿alguien quiere leerla? Ok, dice, la curva se repite hacia arriba y abajo, ¿no? Hay una tendencia más o menos en el mismo intervalo. Entonces, aquí hay una periodicidad y sube y baja, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, eso también es una situación anormal. Esos son algunos de los signos de anormalidad que pueden tener las gráficas. Y aquí te dice cómo vas a analizar el proceso. Cómo analizar el proceso a través de las gráficas de control, ¿no? ¿Alguien quiere leer el objetivo? Yo. Sí, adelante. El objetivo del proceso de análisis puede ser definido como la identificación específica. ¿Asignable qué significa? Es causas asignables. Causas asignadas de la variación de una característica cualitativa. ¿De calidad? Ajá, de calidad en un proceso. Okay, excelente. Puede encontrar dicha causa asignable a través del proceso de análisis. Es necesario llevar a cabo una serie de acciones preventivas, ¿o no? Sí, acciones, sí, de remedio, de remedio, corrección. para las causas asignables. Perfecto, excelente, gracias. Entonces, otra vez, ¿cuál es el objetivo del análisis del proceso? Es identificar causas específicas, ¿no? Encontrar la causa específica. ¿Sí? Hablando en términos de esto, esta es la población, este es el ingreso. Aquí está el ingreso de los mexicanos y es $8,000 por año. Si acá, pues la mayoría de la gente estamos entre, no sé, $20,000 por año y $1,000 por año, por decir algo. Ahí va a estar el 95%. Pero si hay acá un gordito que gana 120,000 millones de dólares al año, perdón, ya me pasé. ¿Será importante saber cómo llegó él aquí?
desde el punto de vista económico. Sí, ¿no? ¿Por qué, ingeniero? Que está fuera de lo común. Sí. Sigue siendo mexicano o medio libanés, como quieras, ¿no? Pero, y sigue perteneciendo a esta población, pero se sale del patrón, como tú dices. Entonces, ¿por qué hay tantos libros de Carlos Slim? Pues porque se sale del patrón, se sale de lo común. Entonces, queremos saber cómo llegó a él aquí. Igual tú, quieres saber por qué se dio esta situación. Porque esa información es muy valiosa, más valiosa que el común de los puntos o de los datos, ¿me explico? Entonces, lo que te está diciendo aquí, trata de identificar estas causas, porque eso te va a llevar a cuestiones importantes de cómo se comporta tu proceso. Eso es lo único que está diciendo ahí esa parte. ¿Sí me explico? Entonces, aquí habla ahora de subgrupos, cómo se forman subgrupos. ¿Alguien quiere leer esta parte, este pedacito? No vamos a leerlo todo porque es muchísimo, pero ¿quiere leer lo que es el subgrupo? Yo, profe. Adelante, ingeniero. Hacer subgrupos es la parte más importante en la preparación de una tabla de control y esto determina su desempeño. Excelente. Hacer un subgrupo inapropiadamente lleva a una tabla inútil. Excelente. Gracias, ingeniero. Entonces, te dice que el formar el subgrupo es muy importante porque va a determinar su desempeño. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, y si haces un subgrupo inadecuadamente, o sea, si tú tomas un tamaño de muestra inadecuado o consideras el tamaño del lote, el subgrupo es equivalente, toman lo equivalente al lote. ¿Sí? ¿Qué es un lote en la producción? Pues es un grupo de productos que tienen básicamente condiciones similares o iguales, ¿no? El mismo proveedor, el mismo turno, el mismo grupo de máquinas o la misma máquina, la misma cuadrilla de operadores. Ese es el lote. Entonces tú defines cómo es tu lote. Pero dependiendo de cómo definas tu lote y de ahí vayas a tomar tu muestra, va a depender el desempeño de la gráfica. Eso es lo único que está diciendo ahí el párrafo. Voy a dejar de compartir esta tabla y voy a presentar la última. Un segundito. Perdón porque no está en el mismo archivo, pero ok, esta es la tabla de los subgrupos. Esto se los voy a enviar y ustedes ya lo traducen o lo interpretan a su mejor forma, porque esta va a ser la base del otro. Vamos a revisar un ejemplo rápidamente para ver si se entiende. ¿Alguien me quiere ayudar a leer aquí el ejemplo 7.1? Este es parecido al ejemplo que vimos de la gráfica de control primera. Ok. O de programa. Yo, profesor. Adelante, ingeniero, por favor. Sí, adelante. En un proceso de maquinado, una dimensión, la dimensión de una parte es usada como control, bueno, como característica de control en el proceso.
el factor principal afecta la dimensión. Los factores principales que afectan la dimensión son la calidad de, De la materia prima. de la Bueno, materia prima. Internet. Sí, se está perdiendo la... Ok, la calidad de la materia prima, la forma de la herramienta de trabajo, o sea, el tipo de la forma de la punta del buril o de la herramienta de corte y el ajuste de las herramientas para la abrasión, ¿no? Entonces, aquí tienes una piedra de esmeril o algo así y vas a hacerle un ajuste o un ajuste que va a afectar el maquinado. Vamos a suponer que estás maquinando una flecha, entonces el ajuste o cómo montes la pieza en la máquina, en el choc, va a afectar el resultado, ¿no? Y también la forma de la herramienta de corte y el tipo de material. Entonces son 3 factores los que afectan: los materiales, la forma de la herramienta y el ajuste, ¿no? Dice, las condiciones de proceso son las siguientes. Un lote de materiales de materia prima corresponde a una semana de trabajo. Entonces, aquí tienes el limitante de que un lote es una semana de trabajo, alcanza por... La herramienta de trabajo se tiene que afilar todos los días. Entonces, todos los días tienes que, se pierde el afilado, entonces tienes que volverla a afilar. Y las herramientas deben ser ajustadas al inicio o en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. Entonces aquí tienes una semana, 7 días. Aquí tienes un día que vas a hacer el ajuste y aquí tienes el ajuste 2 veces al día, ¿no? Cada mediodía lo haces el ajuste, en este caso, aquí lo haces una vez al día y acá lo haces cada 7 días. Esas son las diferencias en las frecuencias. Entonces, aquí hay 2 tipos de variación, ingeniero. No recuerdo si lo hemos mencionado, pero ¿qué son? Ok. Déjenme regresarme un poquito a la gráfica de control de XR. Recuerdan que en la gráfica de control teníamos X1, X2, etcétera, hasta X5, ¿no? En el caso que vimos nosotros. Y eso era un lote y era un lote de producción. Del turno 1 y tenías después otro lote parecido para X1, X2, X5 y de ahí sacabas tu media o la sumatoria y sacabas tu rango. Esta era la media 1, el X promedio 2, etcétera. Si estamos claros ahí, ¿verdad? Aquí hay 2 tipos de variación, ingeniero. Tienes una variación del turno 1 al turno 2 y luego al turno 3, etcétera. A esa variación que está en azul le vamos a llamar entre turnos.
En inglés, between groups, ¿ya? Entonces, a esa variación le vamos a llamar de turno a turno y la representa la gráfica X testada. Aquí te está diciendo cómo trabajó el turno 1 contra cómo trabajó el turno 2, cómo trabaja el turno 3, etcétera. Vas viendo de turno a turno cómo va variando el proceso. Tienes otra variación que está en verde, que está de X1 del mayor y el menor valor, que eso nos da el rango, ¿eh? El rango nos dice cuánta diferencia hay de la muestra mayor a la muestra menor. Entonces, esa diferencia que está aquí en verde, esa te la va dando el rango. Te dice cuánto variaron las piezas, pero dentro del turno. En el turno 1, cuánto varió en el turno 2, etcétera. Y eso se llama dentro. ¿Sí me explico? Entonces hay dos variabilidades. Una entre, que es la azul, y otra dentro, que es la verde. Dentro del turno y entre turnos, de turno a turno. ¿Sí me expliqué? Bueno. Pues lo que... Sí, profe. Espero que sí. Este día un poquito más técnico, pero nos va a ayudar mucho. Aquí tenemos una tabla de cómo está la producción, ¿no? Entonces aquí están los valores de la dimensión, vamos a suponer que es el diámetro, y aquí estaba marcando el número de milésimas que se excede de 1 pulgada, por decir algo. Entonces aquí tiene 39, y aquí tomó del día 1 de diciembre, en la mañana tomó 2 datos, y realizó un ajuste, ¿verdad? A la herramienta. En la tarde, en el turno de la tarde, tomó estos 2 datos y realizó otro ajuste a la herramienta. Y así nos vamos. Aquí hay ajustes y lo está reflejando en esta tabla, ¿no? El turno 2, aquí hace una, perdón. Este es el ajuste de la herramienta y este es el afilado de la herramienta. Aquí afiló la herramienta 1, aquí afiló la herramienta 2, que era el cambio de... Aquí está cambiando una vez por día. Aquí está cambiando 2 veces al día. Y en la materia prima está cambiando cada semana, cada 7 días o cada 5 días. Sí. Entonces aquí tienes, es como está tu producción. Ahora la pregunta, ¿cómo vas a agrupar los datos? ¿Cómo vas a juntar los datos para hacer tu gráfica XR? Hay 2 formas, por lo menos. Te dice, en esta tabla 7.7 tienes n igual con 2. Entonces lo haces por turno y tomas el turno de la mañana. Ese es un lote y este va a tener X testada 1. Y después tomas el turno de la tarde y así te vas. Entonces, este es por turno. Y en la tabla 7.8, esto va a ser por día. Y vas a juntar todos los datos del día. Juntas al turno de la mañana y la tarde y agrupas tus muestras y de ahí que sacas tu promedio 1 y tu rango, ¿eh? El rango 1. Entonces, en este caso es por día y en el caso verde es por turno.
Entonces, ¿cómo se ven los resultados? Dice, aquí vas a tener estos resultados. En el caso de por turno, tienes que la variabilidad dentro del grupo, o sea, en X1, X2, X5, etcétera, X4, perdón. Aquí vas a poder identificar el error de la medición, vas a tener variabilidad por el error en muestreo, de cómo estás tomando las muestras, y vas a tener una variabilidad con el ajuste. Con el ajuste de la herramienta. En el caso que lo tomaras por día, vas a tener las mismas variabilidades. El error, el muestreo y el ajuste. Esto es en cuanto a la variabilidad dentro del grupo. Ahora, de grupo a grupo, between, entre grupos, de lote a lote, vas a tener aquí, vas a poder detectar variabilidades en el ajuste, porque aquí tomas una muestra, se hace el ajuste y después tomas otra muestra en la tarde. Entonces sí tienes datos cómo diferenciar estos dos turnos. Aquí lo vas a tener. Vas a tener diferencia en cuanto a los días, del día 1 al día 2, entre las herramientas, porque aquí la estás cambiando cada día, y a los materiales que lo estás cambiando cada 7 días, entonces no tienes problema. Comparado contra si lo tomaras por grupo, tienes las mismas variabilidades, pero en este caso hay una diferencia, que aquí sí detectas variabilidades en los ajustes y aquí no lo puedes detectar porque estás agrupando dos turnos. ¿Me expliqué, ingenieros? Bueno. Sí, profe. Perdón, a lo mejor ya se durmieron. Bueno, finalmente, déjenme concluir esto. Como no lo estoy viendo, no sé si me están entendiendo o no, pero bueno. Aquí están las fórmulas, no voy a meter en eso, pero básicamente tienes dos variabilidades. Este es sigma B, ¿qué era qué? ¿Qué era B? ¿La variabilidad de qué? Entre subgrupos. Entre subgrupos, entre lotes, between, ok. Más sigma W, que es la variabilidad Dentro del grupo. Dentro del grupo. Sí, esa era la verde. Entonces, la suma de las dos variabilidades te va a dar la variabilidad total de X media, X testada, de esta. La suma de las dos variabilidades. Después vamos a ver esas fórmulas en el ejemplo. Pero ahorita nada más quiero mostrárselo aquí en la estratificación. Dice, los mismos productos son fabricados en varias máquinas por varios operadores. Pero puede haber diferencia. Aquí tienes tu gráfica, pero dice, aquí puede haber dos máquinas A y máquina B, y tú estás graficando en la misma carta, la estás graficando los dos valores, los de la máquina A
que son los que tienen el punto sólido, y la máquina B, que tienen la bolita, ¿no? Entonces, ves tu variabilidad total, y esta es la gráfica. Aquí está de la máquina B, y los otros son de la máquina A, ¿verdad? Entonces, cuando estratificas y separas, aquí tienes el rango y tienes una amplitud. Esto te da una idea de cómo está la variabilidad, ¿no? Y esto también. Cuando separas los datos, te dan dos gráficas. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se alcance a ver todo. Entonces, aquí tienes la máquina A y tienes la máquina B. Tienen promedios diferentes y el rango está casi igual, pero entonces hay una ligera variación. Entonces, aquí tienes, es con el mismo tamaño de subgrupo, pero ahora lo estratificaste por máquina, y ves la diferencia entre las dos desempeños de la gráfica. Bueno, este análisis que lo vamos a hacer en el último ejercicio que vamos a dejar de tarea, necesitamos hacerlo para cuando hagamos el análisis de la variabilidad en las gráficas de control. No sé si hay alguna pregunta, imagino que muchas, pero bueno, lo vamos a ver sobre el ejercicio, y si hay alguna duda, pues me lo hacen saber en el WhatsApp. Les voy a mandar estos 3 archivos para que hagan como un acordeón, un resumen, y me lo envíen de tarea por equipo. Ya sea que lo traduzcan literalmente o si de ser posible que lo pongan en sus palabras y en sus conceptos con las gráficas, y tratemos de explicar esa parte de las dos variabilidades para que lo podamos usar para la última tarea, repito. No sé si me expliqué. Bueno, ingenieros, pues por mi parte fue todo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Por el momento no. Ok, les voy a mandar una tarea. Ya hicimos la tarea de las grietas en los resortes, ¿no? Entonces, Profesor, ya. Sí, ya. Ok, vamos a continuar ese ejercicio, ingenieros. El último ejercicio incluye lo que ya hicimos del causa-efecto, y ahora vamos a agregar la segunda parte del análisis. Sí, la segunda y la tercera parte, porque son 3 partes. Entonces ya hicimos el análisis del causa-efecto, y lo que pretende este ejercicio es tratar de integrar todas las herramientas. No todas, pero la mayor parte, y sobre todo ver la interacción entre las herramientas y que veamos un problema completo desde que lo detectamos hasta que se resuelve. ¿Recuerdan cómo iniciamos para hacer el diagrama de causa-efecto? Voy a mandarles aquí la información. Teníamos un problema con los resortes de los tractores y la industria automotriz, ¿no? Y teníamos primero una
una cantidad de defectos, ¿se acuerdan? Creo que no. Bueno. Ok, ingeniero. Aquí tienen los defectos. Estoy tratando de recordar, de hacerles recordar cómo iba el problema. Entonces, no sé, ¿se ve mi Excel? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, señor. Aquí tienes los defectos que hay en los resortes de los tractores. ¿Cómo empezaríamos? Que si tienes estos datos, ¿cómo analizarías tu problema y con qué problemas iniciarías o con qué problemas empezarías tu análisis? Con los que tienen más tendencia, por ejemplo, los de grietas que son 114. Ok, ingeniero. Podríamos comenzar haciendo un diagrama de Pareto para priorizar cuáles son los principales problemas. Ok, entonces hacemos un Pareto y ordenamos de mayor a menor, ¿verdad? Ok, correcto. Entonces, y del Pareto surge ¿qué cosa? Ordenar por columna de, ok. Ahí está, ingeniero, ¿sí? Entonces, ya tenemos ordenados nuestros problemas. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, ingeniero? Ya sabemos. Identificar bueno, ya. Se identifica cuál es el que tiene mayor Frecuencia. cantidad. Sí, mayor frecuencia. Ok. Ya tenemos el de mayor frecuencia, que es grietas, ¿no? Entonces aquí hacemos nuestro Pareto. Perdón por el dibujo. Y ya sabemos cuál es el que nos afecta más. ¿Qué sigue después del Pareto? Ahí ya podría aplicar la gráfica de control. Ok, ya sabemos cuál es el problema. La gráfica de control nos dice cuál es el problema. No, solamente va identificando al día que De alguna manera va monitoreando el proceso sí, y el proceso. va diciendo algunas causas de variación. Pero, ok, ya tenemos, por eso lo estoy haciendo tan básico, pero ya sabemos cuál es el problema mayor, que son las grietas. ¿Qué sigue? Sabemos el problema. Ya sabemos que el paciente tiene dificultad para respirar. Bueno, entonces sería el de Ishikawa, el diagrama de Ishikawa, para identificar las causas. Correcto. De la grieta. Entonces, vamos a identificar qué provoca el problema, ¿no? ¿Qué vamos a poner en la cabeza del pescado? Grietas. Ok, ¿qué producen las grietas? Entonces pasa para acá y aquí se convierte en qué causan las grietas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de las grietas? Y hacemos nuestra diagrama. ¿Estamos? Y ya después de aquí va a seguir la segunda parte. Esta es la primera parte que ya la hicieron.
ya la revisan, ya realizaron estas dos, este paso y este. Nada más me estoy regresando para que entendamos cuando estemos en el taller con qué debemos de iniciar. ¿Con qué iniciamos? Pues saber cuáles son los problemas principal y a qué tenemos que enfocarnos, ¿no? Y después a buscar las causas. Ok. Entonces yo les voy a mandar el ejercicio y vamos a se los voy a presentar el lunes, el martes. Se los voy a enviar, de todas maneras lo leemos el martes para que lo entendamos. Pero básicamente vamos a analizar de estas causas. Cada uno de ustedes escogió algunas causas. Aquí el libro menciona otras. Tal vez le puedan creer o no. Pero eso es como está. Entonces, voy a enviarles primero la tarea de la traducción y el lunes revisamos ese problema para dejarlo de tarea. Básicamente va a ser realizar histogramas y gráficas de control para encontrar cuáles son los detalles o las condiciones en donde se producen los defectos o las grietas. ¿Sale? Bueno, pues no sé, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Gracias a ustedes, muchachos. Descansen. Sí, gracias, profe. Hasta el Gracias, martes. ingeniero. Hasta luego. Hasta el martes, profesor. Gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego.